El camino polvoriento se extendía sin fin ante Mara Vance, mientras apremiaba a su yegua cansada a seguir adelante, mirando una vez más por encima del hombro. El moretón en su mejilla ya había tomado un tono amarillento, pero el recuerdo de la mano de su esposo golpeándola seguía fresco, como si hubiera ocurrido hace apenas unos instantes. Llevaba 3 días cabalgando, durmiendo bajo las estrellas en vez de un techo, comiendo carne seca en lugar de un plato caliente. Pero aquella sensación de libertad sabía más dulce que cualquier lujo que Varek Grimroot hubiera podido ofrecerle con su dinero. Se había casado a los 18, deslumbrada por su encanto y promesas vacías. Ahora, con 23, huía de la jaula dorada de su mansión en San Francisco, buscando llegar al pequeño poblado fronterizo de Redemption Creek, donde vivía Sunny Wildrose, la hermana de su difunta madre. Solo le había escrito una vez, hacía años, y rogaba al cielo que aún siguiera viva. El sol de la tarde caía sin piedad cuando la yegua tropezó ligeramente. «Tranquila, Penny», murmuró Mara, acariciándole el cuello. «Ya casi llegamos». El animal necesitaba descanso, y ella también. A lo lejos, divisó lo que parecía un pequeño rancho al pie de unas colinas. Delgada columna de humo salía de la chimenea, señal de vida. Tal vez, si la suerte la acompañaba, hallaría allí un lugar donde recuperar fuerzas antes de seguir su camino. Al acercarse, una figura alta emergió del granero, con un rifle en la mano. El hombre alzó la otra para cubrirse del sol, observándola con una mezcla de cautela y firmeza. «Hasta ahí está bien, señora», gritó con voz grave y áspera, la voz de quien ha aprendido a desconfiar del mundo salvaje, aunque no sonaba amenazante. Mara tiró de las riendas, y su cuerpo se balanceó por el cansancio. «No vengo a causar problemas, señor. Mi yegua necesita agua y yo». Titubeó, consciente de su aspecto. El vestido cubierto de polvo, el cabello suelto y desordenado. El hombre dio unos pasos al frente, y por primera vez ella pudo verle bien el rostro. Era alto, de hombros anchos, piel curtida por el sol, y unos ojos grises, del color de una tormenta lejana. Llevaba un sombrero oscuro que le sombreaba la mirada, pero había cansancio y nobleza en ella. «Parece que ha cabalgado mucho», dijo bajando el rifle. «Me llamo Mara», contestó ella con cuidado. «Mara West». La mentira le supo amarga, pero necesaria. «Busco llegar a Redemption Creek». El rostro del hombre cambió apenas un poco. «Todavía le faltan 2 días a buen paso», dijo mirando la yegua agotada. «No llegará si no descansa». Mara bajó los hombros, lo sabía, pero el miedo de lo que dejaba atrás era más fuerte que la fatiga. «Puede llevar su caballo al bebedero», continuó él. «Tengo algo de forraje y hay estofado en la cocina si tiene hambre». La sospecha brilló en los ojos de Mara. Había aprendido que los hombres rara vez ofrecían algo sin esperar otra cosa a cambio. «No quisiera causar molestias», murmuró. Una ligera sonrisa curvó los labios del hombre. «Por aquí. Ofrecer ayuda no es molestia, es costumbre de sobrevivir», respondió señalando la casa pequeña pero sólida. «Mi ama de llaves, Tella Moondrift, está adentro. Le agradará tener compañía femenina». Solo la mención de otra mujer bastó para aliviar la tensión de Mara. Desmontó con dificultad. Las piernas le temblaban tras días sin descanso. «Gracias, señor». «Thorn Ashmark», dijo él tomando las riendas. «La mayoría me llama Thorn. Vaya adentro. Yo cuidaré de su yegua». Mara asintió y se encaminó hacia la casa. Antes de tocar la puerta, ésta se abrió revelando a una mujer de cabello gris y mejillas sonrosadas, con las manos cubiertas de harina. «¡Dios bendito, criatura!», exclamó la mujer. «Parece que va a desmayarse. Entre, rápido». El interior era modesto pero limpio. El aroma de pan recién horneado y estofado llenaba la cocina. Tella Moondrift colocó un plato sobre la mesa de madera. «Siéntese antes de caerse», ordenó con ternura.
¿Cuándo fue la última vez que comió como Dios manda? No lo recuerdo, susurró Mara sentándose. La simple sensación de estar bajo techo casi la hizo llorar. Tella sirvió un cuenco generoso y una rebanada de pan caliente. «Coma ahora, hable después», dijo firme. Mara obedeció sin discutir, comiendo con la urgencia de quien ha tenido demasiado hambre durante demasiado tiempo. Cuando Thorne entró en la cocina, el cuenco ya estaba vacío. «Tella prepara el mejor estofado de venado al oeste del Mississippi», comentó, colgando su sombrero. Su cabello oscuro, liberado del ala del sombrero, caía hasta el cuello. «Su yegua está en el establo, buena bestia, solo necesita reposo». «No tuve elección», dijo Mara, la voz baja. Thorne la miró, y en su mirada había comprensión. «Nadie la tiene cuando huye de algo», murmuró. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Mara bajó la vista jugando con el borde del mantel. «Seguiré mi camino mañana», dijo débilmente. «No quiero abusar de su hospitalidad». «Disparate», interrumpió Tella sirviéndole café. «Usted y su yegua necesitan al menos 2 días de descanso, y aquí hay sitio de sobra». Thorne asintió. «Tella tiene razón, no hay prisa. El paso de montaña hacia Redemption Creek no es lugar para gente cansada». Mara levantó la vista. Por primera vez en muchos años, sintió que alguien hablaba sin exigir nada a cambio. Mara quiso protestar, pero el cansancio la venció como un peso físico. «Puedo pagar», murmuró, buscando la pequeña bolsa que escondía en el corpiño. Thorne Ashmark levantó la mano para detenerla. «Aquí no se paga por la bondad, señorita West». Aquel nombre falso volvió a recordarle el peligro que aún la seguía. Varek Grimroot no la dejaría ir así de fácil. Era demasiado orgulloso, demasiado posesivo. «Le agradezco, de verdad», alcanzó a decir. «Con solo un baño y ropa limpia me bastará». La idea de sumergirse en agua caliente casi le hizo llorar. Tella Moondrift la condujo por las escaleras hasta una habitación pequeña pero acogedora. Era la primera cama real que vería desde que escapó de San Francisco. Fiel a su palabra, Tella preparó un baño detrás de un biombo, con un tonel de cobre lleno de vapor, y le dejó una simple bata de algodón, prometiendo lavar sus ropas llenas de polvo del camino. Cuando se quedó sola, Mara se hundió en el agua caliente con un suspiro que le salió del alma. Mientras frotaba la suciedad del viaje, pensó en el hombre de abajo. Thorne Ashmark era distinto a los hombres que había conocido. Su padre y Varek solo pensaban en el dinero y en el poder. Thorne, en cambio, tenía el porte de quien valora la verdad más que las apariencias, la fuerza más que la crueldad. Al salir del baño, trenzó su cabello húmedo y se metió en la cama. Las sábanas limpias y la suavidad de la almohada le parecieron un lujo imposible. Aunque quiso mantenerse alerta, el sueño la venció al instante. Soñó con Varek Grimroot, su rostro hermoso deformado por la furia mientras la arrastraba de nuevo a la prisión dorada de su matrimonio. En el sueño, gritaba, pero su voz no salía. Despertó con la luz del sol entrando por la ventana y el olor a café y tocino subiendo desde la cocina. Por un momento, la desorientación la invadió. Luego, la memoria volvió. La huida de San Francisco, el viaje agotador, el refugio en el rancho de Thorne. Se vistió rápido con sus ropas ya limpias gracias a Tella Moondrift y bajó las escaleras. La cocina estaba vacía, pero sobre la estufa reposaban una cafetera y un plato de panecillos calientes. A través de la ventana vio a Thorne en el corral, trabajando con un potro joven. Sus movimientos eran firmes pero suaves. Hablaban un lenguaje que solo el caballo parecía entender. Mara se sirvió una taza y salió al porche. El aire fresco de la mañana le acarició el rostro mientras observaba aquella danza entre hombre y animal. «Buenos días, señorita West», dijo Thorne al notar su presencia. «¿Durmió bien?» «Mejor que en meses», respondió con una sonrisa débil. «Gracias por su hospitalidad». Él asintió, sin dejar de trabajar con el potro. Tella tuvo que ir al pueblo por provisiones.
Volverá antes del mediodía. Mara bebió un sorbo de café y por primera vez en mucho tiempo se sintió en paz. Su rancho es hermoso, comentó, mirando las colinas y las montañas a lo lejos. No es gran cosa comparado con otros, dijo Thorne, pero es mío. Lo levanté desde la nada, después de la guerra. ¿Peleó usted?, preguntó ella. Él asintió, con la mirada perdida por un momento. Caballería de la Unión. Después de aquello, muchos venimos al oeste buscando empezar de nuevo. Acarició el cuello del potro y lo dejó correr libre en el corral. ¿Y usted, señorita West? ¿Qué la trae por estos parajes tan sola? Mara se tensó. Voy a visitar familia en Redemption Creek, dijo, esforzándose por sonar natural. Debe de ser familia importante para viajar así. El tono de él no era de sospecha, sino de simple observación. Mi tía, respondió ella, eligiendo una verdad a medias. Es la única familia que me queda. Thorne la miró largo rato, con sus ojos grises viendo más de lo que ella quería mostrar. Ese moretón en su mejilla no es de caerse del caballo, dijo por fin. La mano de Mara fue instintivamente a su rostro, aunque la marca casi había desaparecido. No sé de qué habla. Claro que lo sabe, replicó él sin dureza. He visto esa mirada antes, en la gente que huye de algo peor que el camino que tiene delante. Avanzó unos pasos, deteniéndose al pie del porche. No le pido que me cuente nada, señorita West. Solo quiero que sepa que, mientras esté aquí, está a salvo. Sus miradas se cruzaron, y por un instante algo cambió entre ellos. Una comprensión silenciosa, nacida del dolor y la soledad compartida. Luego Thorne se volvió hacia el granero. Iré a revisar su yegua. Si quiere caminar, hágalo, pero no se aleje de la casa. Mara pasó la mañana recorriendo los alrededores inmediatos, respirando el aire puro de las montañas. Todo tenía un orden sereno. El huerto detrás de la casa, el gallinero, las pequeñas construcciones junto al granero. Cada rincón hablaba del trabajo constante y del cuidado de sus manos. Al mediodía, Tella Moondrift regresó del pueblo y Mara la ayudó a descargar las provisiones. Prepararon juntas la comida mientras la mujer mayor hablaba alegremente de las habladurías del pueblo, tratándola no como a una extraña, sino como a una invitada esperada. Mientras amasaban la harina para el pan de la tarde, Mara comentó: «Su patrón parece reservado». Tella asintió. La guerra lo cambió, como a muchos hombres. Volvió más callado, más observador. Pero es un buen hombre, señorita, añadió sonriendo. El mejor que conozco. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando para él?, preguntó Mara Vance mientras amasaban la harina. Desde que construyó este rancho, hace ya 6 años, respondió Tella Moondrift, con una sonrisa cálida que arrugó sus ojos. Mi esposo y yo teníamos una tiendita en el pueblo, pero cuando Thomas murió, me quedé sin cómo sostenerme. Thorne Ashmark me ofreció trabajo cuando supo que las cosas andaban difíciles. Dijo que necesitaba a alguien para mantener la casa, pero yo sé que solo quería ayudar. Es un hombre que no presume su bondad, pero la vive. Durante todo el día, Mara lo vio pasar una y otra vez, reparando cercas, revisando el ganado, domando caballos jóvenes. Había en él una calma contenida, una fuerza silenciosa que despertaba su curiosidad. Nada que ver con Varek Grimroot, que siempre exigía atención y sumisión. Thorne, en cambio, parecía estar en paz consigo mismo. Esa noche, durante la cena, la conversación fluyó más ligera. Thorne le hacía preguntas sin presionar, evitando cuidadosamente temas que pudieran obligarla a mentir. Tella los entretuvo con historias del pueblo, del herrero que hablaba solo con su caballo, del predicador que se dormía en el púlpito. Sus gestos animados y su voz ronca arrancaron sonrisas a ambos. Cuando el crepúsculo cubrió el rancho con tonos violetas, Tella se retiró temprano alegando cansancio por el viaje al pueblo, aunque Mara sospechó que solo quería dejarles privacidad. «Tu yegua se ve mejor», dijo Thorne,
apoyado en la barandilla del porche. Con otro día de descanso estará lista para continuar el viaje. Lo agradezco mucho, respondió ella, aunque algo dentro de sí no quería marcharse aún. No es nada, repuso él, mirándola con serenidad. Redemption Creek es un buen lugar. Gente sencilla, honesta. Tu tía se alegrará de verte. Mara apartó la vista. Espero que sí. Nunca nos hemos conocido. Es hermana de mi madre. ¿Cómo se llama?, preguntó Thorne. A veces voy a Redemption Creek por suministros. Quizá la conozca. Sunny Wildrose, respondió ella. Al menos así firmaba en la carta que recibí hace años. Quizás ahora esté casada. Thorne negó con la cabeza. No recuerdo a ninguna Wildrose o Thornton por allá, pero hace tiempo que no voy. La ansiedad se coló en el pecho de Mara. ¿Y si su tía ya no vivía allí? ¿Y si la rechazaba por ser una desconocida? La idea de no tener a dónde ir la oprimió. ¿Y si no la encuentras?, preguntó Thorne, como si leyera su mente. Mara tragó saliva. No he pensado tanto en eso. A veces es mejor así, contestó él con voz baja. Vivir un día a la vez. Ambos quedaron en silencio, mirando el cielo donde las primeras estrellas brillaban sobre las montañas. El aire nocturno olía a pino y tierra húmeda, tan distinto a los perfumes sofocantes de San Francisco. Debería descansar, dijo ella finalmente. Gracias por la charla, señor Ashmark. Llámame Thorne, corrigió él suavemente. Duerme bien, señorita West. Mara se detuvo en la puerta. Llámame Mara, susurró. La sonrisa que le dedicó él, rara, sincera y cálida, encendió algo en su pecho que había estado helado durante años. El amanecer siguiente llegó despejado y luminoso. Mara despertó más descansada que en meses, con la sensación de que el miedo se había desvanecido, aunque solo fuera por unas horas. Bajó a la cocina, encontrándola vacía. Una nota de tella sobre la mesa explicaba que estaba recogiendo huevos y que Thorne había salido al amanecer a revisar el ganado del norte. Decidió ir al establo a ver a su yegua. Penny la saludó con un relincho suave, ya recuperada tras 2 días de descanso y buena comida. Mara le acarició el hocico con ternura. Perdóname, chica. Te hice pasar por mucho, susurró. Tiene buena sangre, dijo una voz detrás de ella. Thorne Ashmark estaba apoyado en la entrada del granero. Demasiado fina para ser caballo de carga. Ella se giró, sorprendida. Fue un regalo, admitió. De mi esposo, cuando aún fingía preocuparse por mí. Thorne se acercó, pasando una mano experta por la pata del animal. Quien te la dio sabía de caballos, comentó. También sabía el valor de las apariencias. ¿Sí? Demasiado, respondió Mara antes de poder detenerse. Los ojos de Thorne la buscaron y en ellos se encendió una comprensión silenciosa. ¿Tu esposo?, preguntó en voz baja. Ella desvió la mirada. Sí, y él es la razón de ese moretón. La razón por la que huyes. No era una pregunta, pero Mara asintió. Sí. Thorne guardó silencio largo rato. Cuando habló, su voz era contenida, firme. ¿Te está buscando? Casi con seguridad, dijo ella, apretando las riendas. Varek Grimroot no soporta perder nada que considere suyo. Los músculos del rostro de Thorne se tensaron, pero su tono se mantuvo sereno. ¿Cuánto tiempo llevaban casados? 5 años, contestó, y las palabras comenzaron a fluir sin freno. Al principio fue encantador, atento. Mi padre aprobó el matrimonio. Su familia tenía dinero, contactos. Cuando vi quién era realmente, ya era tarde. Nunca es tarde para salir de algo así, dijo Thorne con voz firme. Me tomó demasiado tiempo reunir valor, admitió ella, y aún ahora, me aterra que me encuentre. Thorne asintió despacio con una mirada que decía más que 1000 promesas. Mientras estés aquí, Mara, no dejaré que nadie te toque. El silencio que siguió fue profundo.
solo roto por el suave resoplido de Penny y el crujir de las montañas a lo lejos. Thorn Ashmark extendió la mano despacio, sin brusquedad, y la posó sobre la de Mara Vance, que descansaba sobre la puerta del establo. «Estás a salvo aquí, Mara», murmuró. Ese simple gesto, tan distinto al agarre dominante de Varek Grimroot, le arrancó lágrimas que no esperaba. Ella retiró la mano enseguida, avergonzada de su propia reacción. «Debería ayudar a Tella Moondrift con el desayuno», balbuceó. Thorn asintió, comprendiendo sin presionar. «Está bien. Terminaré unas tareas y entraré luego». Mara regresó a la casa con el corazón desbocado. Había algo en aquel hombre que la desconcertaba profundamente. Una mezcla de calma y fuerza que la desarmaba. No se parecía a ningún otro hombre que hubiera conocido, ni a los pulcros y ambiciosos socios de su padre, ni a los mineros o vagabundos que había cruzado en su huida. Thorn tenía una serenidad distinta, una fortaleza tranquila que no exigía nada, pero ofrecía más de lo que ella se atrevía a aceptar. El día transcurrió entre quehaceres sencillos y silencios compartidos. Los tres, ella, Thorn y Tella, parecían moverse con naturalidad, como si Mara siempre hubiera formado parte de aquella casa. Ella insistió en ayudar con la colada, en preparar las comidas, deseando devolver al menos una fracción de la bondad que había recibido. Al caer la tarde, una nostalgia dulce la envolvió ante la idea de partir al amanecer. Después de la cena, mientras Tella recogía los platos, Thorn se volvió hacia ella. «¿Te gustaría dar un paseo? Hay algo que quiero mostrarte antes de que te vayas mañana». La curiosidad pudo más que el cansancio. Mara aceptó y juntos cruzaron el corral, subiendo una loma que se elevaba tras la casa. El sol descendía en una marea dorada, bañando los campos con reflejos ámbar y alargando las sombras hasta el horizonte. En la cima, un enorme roble se alzaba como guardián del valle. «Este es mi lugar para pensar», dijo Thorn, apoyando la mano en el tronco rugoso. «Desde aquí se ve todo el rancho». Mara observó el paisaje con asombro. La casa y los establos anidados en el valle, los pastos que se extendían hacia las montañas, el arroyo que serpenteaba como plata líquida entre los prados verdes. «Es hermoso», susurró. «Mi padre decía que un hombre debía poder mirar su tierra y entender por qué trabaja cada día». La voz de Thorn se cargó de orgullo. «Cuando volví de la guerra no tenía más que mi caballo y la ropa puesta. Trabajé arreando reses, ahorrando cada centavo. Compré este terreno cuando nadie lo quería». «Demasiado remoto», decían. Mara sonrió. «Y les demostraste lo contrario». «Aún se los demuestro», respondió él con una sonrisa fugaz. «Un rancho como este debería tener una familia. Niños corriendo, una esposa compartiendo las cargas». Desvió la mirada de golpe. «Perdona, no quiero agobiarte con mis lamentos». «No me agobias», dijo ella con suavidad. «Entiendo bien lo que son los remordimientos». Ambos quedaron callados mientras las primeras estrellas asomaban sobre el cielo oscuro. El viento soplaba entre las ramas del roble, murmurando secretos antiguos. De pronto, Thorn habló con tono grave. «Debo contarte algo. Mientras ayudabas a Tella con la colada, vino un hombre». Mara sintió que el pecho se le apretaba. «¿Qué? ¿Qué quería?» «Hacía preguntas sobre una mujer que viajaba sola», dijo él. «Tenía pinta de pistolero, aunque vestía demasiado bien para estos caminos, y unos ojos fríos». El miedo le subió a la garganta. «¿Cómo era exactamente?», susurró. «Dijo que buscaba a una esposa fugitiva», explicó Thorn con la voz endurecida. «La describió y te describió a ti». Las piernas de Mara flaquearon. «¿Le dijiste que estaba aquí?» «No», respondió él con firmeza. «Le dije que no había visto a nadie así». La alivió su respuesta, pero el temor volvió enseguida. «Seguirá buscándome. Varek Grimroot no se rinde fácilmente». Thorn la miró de frente. «Debe ser un hombre poderoso para mandar pistoleros tras su esposa».
Es uno de los más ricos de San Francisco, dijo ella con amargura. Minas, ferrocarriles, barcos. Está acostumbrado a conseguir todo lo que desea. Los ojos grises de Thorne brillaron con algo oscuro. He oído ese nombre. Casi todos lo han oído, replicó Mara con un suspiro. Su familia controla medio California, y yo fui su esposa. La confesión salió como un desahogo y una condena al mismo tiempo. Thorne asintió lentamente. Ya sospechaba que tu nombre no era el real, pero no importa. Se encogió de hombros con calma. Los nombres son solo palabras. Lo que importa es quiénes somos de verdad. La aceptación tranquila de aquel hombre la envolvió como un bálsamo. El tipo que vino a buscarme. ¿Dijo a dónde iba? Preguntó. Sí, contestó él con el ceño fruncido. Mencionó que iría a Redemption Creek. Dijo que Varek Grimroot tenía razones para pensar que su esposa podría dirigirse allá. El pánico volvió a apretar el pecho de Mara. Entonces, sabe de Sunny Wildrose, susurró. Thorne le apoyó una mano en el hombro, firme, protectora. Eso significa que Redemption Creek ya no es seguro para ti. Las lágrimas le ardieron en los ojos. No tengo a nadie más, Thorne. No sé a dónde ir. Él guardó silencio un largo momento antes de responder con voz serena. ¿Podrías quedarte aquí? Mara lo miró sorprendida, con el alma temblando entre el miedo y algo nuevo que apenas se atrevía a sentir. ¿Aquí? Dijo Thorne Ashmark con serenidad. Pero solo hasta que encontremos otra solución. Este lugar está apartado, añadió. Casi nadie pasa por aquí. Los hombres de Varek Grimroot no tendrán motivos para volver una vez revisen Redemption Creek y no hallen rastro tuyo. Una chispa de esperanza tembló en los ojos de Mara Vance, aunque la duda le pesaba. No quiero ser una carga. No lo eres, interrumpió él con firmeza. Tella Moondrift estará encantada de tener compañía, y a mí no me vendrían mal unas manos extra. Ganarías tu lugar. La oferta era tentadora, más de lo que habría querido admitir. En apenas 2 días, aquel rancho polvoriento le resultaba más hogar que la mansión de San Francisco donde había vivido como prisionera. Pero el peligro seguía latente. Varek es un hombre peligroso, advirtió. Si llegara a saber que me ocultas. Déjame preocuparme por eso, repuso Thorne, con una dureza tranquila en la voz. He enfrentado cosas peores que un marido furioso con demasiado dinero. Mara miró hacia el horizonte, donde el crepúsculo teñía de cobre las colinas. Si se quedaba, pondría en riesgo a Thorne y a Tella. Si se marchaba, volvería a estar sola en un camino incierto con los hombres de Varek, pisándole los talones. Ninguna opción era segura. Solo por un tiempo, cedió al fin, hasta que encuentre otro plan. El alivio en los ojos de Thorne fue inmediato. Bien, dijo simplemente. Eso está bien. Regresaron a la casa en silencio, los pasos acompasados, como si ambos sintieran que algo había cambiado entre ellos. Mara no entendía por qué aquel hombre, que apenas la conocía, estaba dispuesto a arriesgarse por ella. Pero por primera vez en mucho tiempo, confiarle su suerte a alguien no le pareció una locura, sino un destino. Tella Moondrift recibió la noticia con un brillo de alegría imposible de ocultar. Ya era hora de que esta casa tuviera otra presencia femenina, exclamó mientras revolvía armarios y sacudía mantas. Hace meses que le digo a Samuel que necesita más compañía que la de una vieja y sus caballos. Esa noche, al prepararse para dormir, Mara se observó en el pequeño espejo sobre el lavabo. La mujer asustada que había escapado de San Francisco seguía allí, en el fondo de sus ojos, pero sobre esa sombra empezaba a asomar otra mirada, firme, serena, con un atisbo de esperanza. Los días se convirtieron en semanas. La primavera se fundió con el inicio del verano, trayendo el perfume de las flores silvestres y el zumbido constante de los insectos en los prados. Cada mañana, Mara se levantaba con el sol para ayudar a Tella a preparar el desayuno.
Después ambas se repartían los quehaceres del día: lavar, cocinar, cuidar el huerto. Thorne le enseñó a remendar cercas, sembrar hortalizas, alimentar a las gallinas y recoger los huevos tibios. Era un maestro paciente. Nunca la hacía sentir torpe por no saber algo, ni se burlaba de sus errores. Al caer la tarde, se sentaban en el porche, mirando la puesta del sol entre montañas, mientras él tallaba madera con su navaja y ella cosía alguna prenda desgastada. Las conversaciones entre ellos fueron haciéndose más profundas, sinceras, cargadas de confidencias que rara vez compartían con nadie. Mara supo entonces que Thorne Ashmark había crecido en Ohio, hijo de granjeros. A los 19 se había alistado en la caballería de la Unión, y 3 años después, una bala en el hombro lo había devuelto a casa. Allí solo encontró ruinas, la granja vendida para pagar deudas, y a sus padres descansando bajo tierra. Sin nada que lo atara, había partido hacia el oeste, buscando un comienzo nuevo, como tantos otros veteranos sin rumbo. En reciprocidad, Mara le habló de su infancia en Sacramento, del padre que la había entregado al mejor postor, creyendo asegurarle un futuro. Le contó cómo Varek Grimroot había pasado de ser un pretendiente encantador a un hombre posesivo, frío y violento, de las humillaciones que aprendió a callar y de la noche en que decidió huir. Durante meses guardé un poco de dinero de las cuentas de la casa. Le confesó una tarde bajo el gran roble que ya era su lugar. No lo suficiente para que él notara la falta, pero sí para escapar algún día. ¿Y la yegua?, preguntó Thorne. La compré con ayuda de un mozo del establo. Él fingía ejercitarla todos los días, pero en realidad la estaba preparando para la fuga. Thorne sonrió apenas. Eso fue inteligente, planear en vez de correr sin rumbo. Mara negó con la cabeza. No tan inteligente. Debí imaginar que mandaría hombres tras de mí. Lo importante es que lograste huir, respondió él con calma. Eso es lo que cuenta. Cuando junio empezó a rendirse ante julio, Mara comenzó a creer que Varek finalmente había desistido. Nadie más vino preguntando por ella, y los viajes de Thorne a los pueblos cercanos no trajeron noticia alguna de hombres buscándola. La vida tomó un ritmo nuevo, casi apacible. Descubrió que tenía talento para el jardín, amplió el huerto de cocina con hierbas y flores. Aprendió con Tella a hacer jabón, a hornear pan ligero y dorado, a leer los cambios del cielo para prever la lluvia. Y en medio de todo, su mirada hacia Thorne fue transformándose. Veía cómo el sol se enredaba en su cabello oscuro cuando se quitaba el sombrero, cómo trataba con ternura a un becerro herido, o cómo esa sonrisa escasa pero sincera le arrugaba las comisuras de los ojos. A veces lo sorprendía observándola en silencio, y él desviaba la mirada enseguida, disimulando. Una noche de julio, con la lluvia golpeando suave el techo, los tres compartieron el calor del salón. Tella tejía sin pausa, los dedos ágiles sobre la lana. Thorne remendaba un brida con movimientos hábiles y seguros. Mara, sentada junto a la lámpara de aceite, leía en voz alta un ejemplar gastado de El último mohicano, un libro que él había conseguido en su último viaje solo porque ella mencionó que le gustaban las novelas de Cooper. El sonido de la lluvia, el murmullo de su voz y la quietud del hogar formaban un cuadro tan íntimo que Mara sintió un vuelco en el pecho. Aquel lugar, aquella gente, empezaban a sentirse como su verdadera casa. Y esa certeza, tan cálida como inquietante, le heló el alma por un instante, porque nada bueno, pensó, duraba para siempre. Habían pasado casi 2 meses desde que Mara Vance llegó al rancho de Thorne Ashmark. Mucho más de lo que había prometido quedarse solo un tiempo. Y, sin embargo, la idea de marcharse ahora le pesaba como una piedra en el pecho, una tristeza que no tenía que ver con la gratitud, sino con algo más profundo, más temible. Mientras leía en voz alta, su voz se quebró a mitad de frase. Tella Moondrift levantó la vista preocupada. «¿Te sientes bien, hija? Tienes la voz rara».
Solo un poco cansada, respondió Mara cerrando el libro con suavidad. Creo que me retiraré temprano esta noche. Thorne alzó la vista de su trabajo, examinando su rostro con una mirada que parecía atravesarla. ¿Todo está bien? Sí, claro, mintió ella, evitando su mirada. Buenas noches. En su habitación, se sentó al borde de la cama. El silencio era tan grande que podía oír el latido de su propio corazón. Sabía lo que sentía. Aquello ya no era simple gratitud, ni amistad. Eran sentimientos que la asustaban, porque no debía tenerlos. Seguía siendo, legalmente, la esposa de Varek Grimroot, si él la encontraba. Cualquier persona que la ayudara pagaría las consecuencias. Además, Thorne nunca había insinuado verla como algo más que una mujer necesitada de refugio. Esa noche, el sueño no llegó. La mente le daba vueltas sin descanso, entre el deseo y el miedo. Cuando el amanecer pintó el cielo de cobre, había tomado una decisión. Debía irse. Por la seguridad de Thorne y por la suya propia. Durante el desayuno, intentó abordar el tema con naturalidad. He estado pensando, quizás sea hora de continuar mi viaje hacia Redemption Creek. Ya he abusado bastante de su hospitalidad. La cuchara de Tella chocó con el tazón. Tonterías. No eres una carga, niña. Thorne no dijo nada. Se limitó a observarla desde el otro lado de la mesa, con expresión inescrutable. Les agradezco todo lo que han hecho, prosiguió Mara. Pero los hombres de Varek deben de haberse marchado ya. Además, necesito saber si mi tía sigue allí. Thorne habló con calma. Podría ir yo mismo a Redemption Creek. Preguntaría con discreción por tu tía, sin mencionar tu nombre. La idea era razonable, pero Mara negó despacio. Lo aprecio, pero es algo que debo hacer yo. No puedo esconderme para siempre. Un músculo se movió en la mandíbula de él. Al menos espera hasta después de la fiesta del Día de la Independencia. Le prometí a Tella que iríamos los tres. Sus ojos sostuvieron los de ella. Una semana más no hará daño. Tella sonrió entusiasmada. Sí, hija, el picnic y el baile del pueblo. No puedes perdértelo. Es el acontecimiento del verano. Atrapada entre la mirada de Thorne y la emoción de la mujer, Mara acabó accediendo. De acuerdo, susurró. Me quedaré hasta entonces. Los días siguientes se llenaron de preparativos. Tella horneaba panes y tartas para el concurso de repostería del pueblo, mientras Thorne revisaba el carro que los llevaría hasta Pine Tree Junction, a 15 millas de distancia. Mara ayudaba en todo. Planchaba la ropa, preparaba mermeladas y cuidaba cada detalle como si se tratara de un pequeño ritual. La mañana del 4 de julio amaneció clara y abrasadora. Mara se vistió con su único vestido bueno, algodón azul con bordes blancos, que Tella había ajustado para resaltar su figura esbelta. Se recogió el cabello con sencillez y colocó los pendientes de perlas que habían pertenecido a su madre, el único recuerdo que le quedaba de su antigua vida. Cuando bajó las escaleras, Thorne Ashmark la esperaba en el salón. Vestía pantalones negros, camisa blanca recién lavada y el cabello oscuro peinado hacia atrás. Al verla, su mirada cambió. Una mezcla de sorpresa y algo más, algo que le calentó las mejillas. «Estás hermosa», dijo simplemente. «Gracias», respondió ella bajando la vista. «Usted tampoco luce mal, señor Ashmark». Una sonrisa leve curvó sus labios. «No te acostumbres. Mañana volveré a ser polvo, sudor y camino». Tella irrumpió en la sala, envuelta en un vestido púrpura con cuello de encaje. «Vaya pareja tan guapa», exclamó, ignorando o fingiendo ignorar el rubor de Mara. «Ahora ayúdenme a cargar estas tartas al carro antes de que se enfríen». El viaje al pueblo transcurrió entre risas y anécdotas. Tella contaba historias de las fiestas de años pasados, de fuegos artificiales y bailes bajo las estrellas. Cuando divisaron Pine Tree Junction poco antes del mediodía, el pueblo hervía de actividad.
Las calles estaban adornadas con banderas y guirnaldas. La iglesia blanca brillaba bajo el sol, y en la plaza principal se acumulaban carretas, mesas y aromas de comida casera. Thorne ayudó a las mujeres a bajar del carro, su mano deteniéndose un instante en la cintura de Mara. «Mantente cerca», le susurró. «Hoy hay mucha gente y muchos desconocidos». El recordatorio le heló el corazón un instante, pero la algarabía del lugar pronto la envolvió. Niños corrían con cintas de colores. Un grupo de músicos afinaba junto al templete nuevo, y las mesas rebosaban comida. Tella se dirigió directo al puesto del concurso de pasteles, dejando a Mara y Thorne entre la multitud. Varias personas saludaron al ranchero con familiaridad, lanzando miradas curiosas hacia la joven a su lado. «La gente se pregunta quién eres», comentó Thorne, mientras caminaban entre los puestos de dulces y artesanías. «No están acostumbrados a verme acompañado de una dama». «¿Y qué les dirás?», preguntó ella con una sonrisa tímida. Thorne se encogió de hombros, mirándola con ese brillo tranquilo que empezaba a resultarle imposible de descifrar. «La verdad, más o menos», dijo Thorne Ashmark con serenidad, «es que estás quedándote un tiempo en el rancho». La respuesta, vaga pero firme, tranquilizó a Mara Vance. Él comprendía el valor de la discreción sin necesidad de explicaciones. Pasaron la tarde entre las festividades, concursos de tiro, carreras de caballos, comida en abundancia y el interminable discurso del alcalde, alabando los logros del gran experimento americano. Cuando cayó el atardecer, encendieron faroles por toda la plaza, y la banda empezó a tocar un vals animado para el baile. «¿Me concedería esta pieza, señorita West?», preguntó Thorne con una formalidad juguetona, ofreciéndole la mano. Mara titubeó. «No estoy segura de recordar los pasos. Hace mucho que no bailo». «Yo tampoco soy experto», admitió él con una media sonrisa, «pero apuesto a que juntos podemos averiguarlo». La sinceridad sencilla de sus palabras la desarmó. Ella colocó su mano en la suya y permitió que la guiara hasta el área despejada para el baile. El brazo de Thorne rodeó su cintura con cuidado, manteniendo la distancia justa, firme pero respetuosa. Al compás de la música, las tensiones que la habían perseguido durante meses comenzaron a disiparse. En sus brazos había seguridad, pero también algo más, una sensación de pertenencia que la estremecía. Bailaron 3 canciones seguidas antes de detenerse a beber limonada. De pie junto al borde de la plaza, Mara lo observó bajo la luz cálida de los faroles. La línea fuerte de su mandíbula, la ligera desviación en la nariz, como si alguna vez se la hubieran roto. La calma segura en su postura. Todo en él le resultaba familiar, entrañable. «¿Thorne Ashmark?», interrumpió una voz robusta sus pensamientos. Thorne giró, sonriendo. «Cohan Bronzeblade, qué gusto verte». El hombre, un granjero fornido de rostro curtido y ojos amables, le estrechó la mano con fuerza. «No esperaba verte en un baile, amigo», bromeó, y luego se volvió hacia ella. «¿Y esta dama tan hermosa?» «Mara West», respondió él con naturalidad. «Se está quedando en el rancho por un tiempo. Mara, este es Cohan Bronzeblade. Su granja colinda con mi potrero del norte». «Un placer, señorita West», dijo Cohan, inclinando el sombrero. «Cualquier amiga de Thorne es bienvenida por aquí». La conversación se interrumpió cuando un silencio inquietante recorrió la multitud. Mara siguió las miradas de la gente y vio a 5 jinetes entrando en la plaza. Aún a la distancia, había algo amenazante en ellos. Una rigidez en el porte que contrastaba con la alegría del lugar. La mano de Thorne se cerró suavemente sobre su brazo. «Será mejor que busquemos a Tella Moondrift», murmuró. «Ya es tarde». Pero antes de moverse, uno de los jinetes los vio. Señaló hacia ellos y habló a sus compañeros. Los hombres desmontaron y comenzaron a abrirse paso entre la multitud. El corazón de Mara latía con fuerza contra sus costillas. «Thorne», susurró con urgencia, «creo que los reconozco». «Lo sé», dijo él, su voz serena, pero con una dureza nueva en la mirada.
quédate a mi lado. El primero de los recién llegados, un hombre alto, de barba recortada y traje caro, se detuvo frente a ellos. Su sonrisa era tan fría como su mirada. «Señora Ross», dijo con voz untuosa, «su esposo se alegrará al saber que está a salvo». El color desapareció del rostro de Mara. «Señor Deccan Hollowfang», respondió con rigidez. Deccan Hollowfang era el hombre de confianza de Varek Grimroot, aquel que él enviaba cuando quería que las cosas se resolvieran con discreción o con fuerza. Thorn dio un paso adelante, interponiéndose entre ambos. «Buenas noches, caballeros», dijo con calma. «Están interrumpiendo nuestra celebración». Deccan lo observó con una mezcla de desprecio y cálculo. «Esto no le concierne, Ashmark. La señora Ross vendrá con nosotros. Su marido está ansioso por su regreso». «La dama no irá a ningún lugar donde no desee ir», replicó Thorn, su tono tranquilo pero cortante como acero. El bullicio de la fiesta se apagó por completo. La gente observaba en silencio, expectante. Entonces apareció el alguacil local, un hombre corpulento de bigote sudado, Rajo Dashorn. «¿Hay algún problema aquí?», preguntó, con las manos descansando peligrosamente cerca de su revólver. Deccan Hollowfang sacó un documento doblado del bolsillo de su chaqueta. «Ningún problema, sheriff», dijo con una sonrisa falsa. «Solo estamos recuperando a una esposa fugitiva para su esposo preocupado. Aquí tengo los papeles legales. La señora Mara Ross, nacida Mara Reed, está bajo la protección legal de su marido. Cualquier interferencia sería obstrucción a la autoridad». Rao tomó el documento, frunciendo el ceño mientras lo revisaba. «Parece en regla», dijo con fastidio devolviéndolo. «Lo siento, Thorn, pero si este hombre es su esposo». «La golpea», interrumpió él, con una franqueza que retumbó entre la gente. «Por eso huyó». Un murmullo recorrió la plaza. Los asuntos matrimoniales solían tratarse en privado, pero la crudeza de la acusación hizo que varias mujeres se miraran entre sí con rostros endurecidos. Deccan se encogió de hombros. «Asuntos domésticos, nada más. El señor Varek Grimroot es un hombre respetable. Estas acusaciones son los delirios de una esposa que abandonó sus deberes». Entonces Mara levantó la cabeza, la voz firme y clara. «Me fui porque temía por mi vida», dijo mirando a todos los presentes. «El invierno pasado, Varek me rompió el brazo porque derramé vino sobre un invitado». El silencio se volvió absoluto. Solo el sonido de la banda, lejana, continuaba tocando una melodía que ya nadie escuchaba. «Me encerró en nuestro dormitorio 3 días», dijo Mara Vance, su voz temblando de rabia contenida. «Solo porque hablé con su socio sin pedirle permiso». El gesto de Deccan Hollowfang se endureció. «La señora Ross ha estado enferma», le dijo al sheriff, fingiendo preocupación. «Es propensa a los delirios y a inventar historias. Por eso su esposo teme tanto por su bienestar». «No estoy delirando», replicó Mara hallando fuerza en la presencia firme de Thorn Ashmark a su lado. «Estoy asustada. Y con razón». El sheriff Rajo Dashorn se veía incómodo, atrapado entre el documento legal que sostenía Deccan y la angustia evidente de la mujer frente a él. «Tal vez deberíamos hablar de esto en mi oficina», sugirió, nervioso. Lejos de la celebración. «No hay nada que discutir», replicó Deccan con dureza. «La ley es clara. Una esposa pertenece a su marido». Hizo un gesto con la cabeza hacia 2 de sus hombres. «Acompañen a la señora Ross a los caballos». Cuando los hombres avanzaron, Thorn se interpuso por completo frente a ella. «No va a ningún lado con ustedes». «Hazte a un lado, vaquero», gruñó uno de los hombres, tocando la culata de su revólver. «No lo haría», dijo Thorn con voz baja, helada, «a menos que estén listos para morir en plena fiesta del 4 de julio». La tensión podía cortarse con un cuchillo. Varios hombres del pueblo se acercaron lentamente, dejando claro que Thorn no estaba solo. Cohan Bronzeblade se colocó a su lado, la mano descansando sobre el cuchillo en su cinturón. «Esto no les concierne», soltó Deccan,
mirando a la multitud. «Es un asunto privado entre el señor Varek Grimroot y su esposa». Un anciano en la primera fila escupió al suelo y murmuró con voz ronca. Cuando un hombre manda pistoleros a arrastrar a una mujer contra su voluntad, deja de ser asunto privado. Un murmullo de aprobación recorrió a los presentes. El sheriff Dashorn carraspeó, incómodo. «Mire, señor Hollowfang, ¿verdad?», dijo con cautela. «No puedo obligar a la dama a irse con usted si no quiere, no con solo un papel diciendo que está casada». Thorn Ashmark alzó la voz, firme, clara, para que todos lo escucharan. «Su esposo mandó hombres a llevársela a la fuerza», dijo, «pero esta noche se van con las manos vacías». Sus ojos se encontraron con los de Deccan, duros como el hierro. «Dígale a Varek Grimroot que su esposa está bajo mi protección, y que cualquier hombre que intente llevársela responderá ante mí y ante cada persona decente de este condado». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, como un desafío lanzado sin gritar. Mara lo miraba de perfil, atónita por aquella declaración pública y por la ferocidad silenciosa con la que la defendía. Deccan Hollowfang evaluó la situación. La postura inquebrantable de Thorn, el sheriff que claramente simpatizaba con ellos, los rostros hostiles de los pobladores. Estaban superados en número y, al menos por ahora, vencidos. «Esto no ha terminado», dijo con voz helada. «El señor Varek Grimroot no se rinde ni olvida lo que le pertenece». «No soy propiedad de nadie», replicó Mara, con el valor que le daban todas esas miradas de apoyo. «Dígale que, si quiere hablar conmigo, puede venir él mismo, sin sus matones ni sus papeles falsos». Deccan apretó la mandíbula pero no respondió. Tras un momento tenso, hizo una seña a sus hombres. «¿Nos vamos?» «Por ahora». Antes de marcharse, clavó los ojos en ella. «El señor Grimroot estará muy decepcionado». Cuando los jinetes montaron y se alejaron al trote, la tensión en la plaza se disipó poco a poco. La banda, intentando devolver la alegría al ambiente, comenzó a tocar un himno patriótico. La gente empezó a hablar en voz baja, aunque muchas miradas seguían fijas en Thorn y Mara. El sheriff Dashorn se acercó a ellos, negando con la cabeza. «Pudo haber terminado mal, Thorn». «Aún podría», contestó él con seriedad. «Varek Grimroot no es hombre que se dé por vencido». El sheriff suspiró. «Será mejor que tengas cuidado en el rancho. Esos tipos no parecen del tipo que acepta una derrota». Le hizo un leve gesto a Mara con el sombrero. «¿Y usted, señora? Si alguna vez necesita ayuda de la ley, mi puerta está abierta». Cuando se alejó, Tella Mundriff llegó corriendo entre la gente, el rostro arrugado por la preocupación. «Escuché lo que pasó», dijo tomando las manos de Mara. «¿Estás bien, hija?» «Sí, gracias a Thorn y a la gente del pueblo», respondió ella, aunque la voz le tembló un poco. Thorn le apoyó una mano en el hombro. «Deberíamos volver al rancho. No confío en que Hollowfang se marche sin más». El viaje de regreso fue silencioso y tenso. Thorn observaba el camino, siempre atento a los sonidos del desierto. Tella hablaba para distraerlos, pero Mara apenas escuchaba. Su mente revivía cada palabra, cada mirada, cada riesgo asumido por aquel hombre que ahora la protegía. Al llegar al rancho, Thorn insistió en revisar cada establo, cada sombra, antes de dejarlas entrar. Solo cuando estuvo seguro de que no había nadie escondido, se unió a ellas en la cocina. Tella ya hervía café fuerte, aunque la noche era avanzada. «Lo siento», dijo Mara en cuanto él se sentó. «He traído el peligro hasta tu hogar». Thorn negó despacio. «No tienes por qué disculparte». «Pero lo que dijiste allá», continuó ella, la voz apenas un susurro. «Declararte mi protector. Eso te pone directamente en el camino de Varek Grimroot. Y él no perdona las ofensas». «No me importa», respondió él sin titubear. «Cada palabra que dije la sostengo. Ningún hombre tiene derecho a aterrorizar a su esposa, por muy rico o poderoso que sea».
Tella colocó las tazas frente a ellos. Thorn tiene razón, hija, y no está solo. ¿Viste cómo reaccionó el pueblo?, añadió con una sonrisa cansada. No permitirán que ese demonio te toque otra vez. El silencio se instaló un momento. Afuera, el viento movía las ramas, y el rancho parecía contener el aliento con ellos. Mara Vance, por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez no estaba sola. Esos hombres no tendrán una bienvenida fácil si regresan, dijo Thorn Ashmark, su voz grave llenando la cocina silenciosa. Mara Vance sostuvo la taza caliente entre las manos, como si el calor del café pudiera ahuyentar el frío que sentía en el pecho. ¿Y ahora qué va a pasar?, preguntó en voz baja. Thorn pensó un momento antes de responder. Primero aseguraremos el rancho. Hablaré con algunos de mis peones para que se turnen vigilando la propiedad. Levantó la mirada hasta encontrarse con los ojos de ella. Después de eso, la decisión es tuya, Mara. Es tu vida. El peso de sus palabras cayó sobre ella con fuerza. Durante años, sus decisiones habían sido manejadas por las ambiciones de su padre, y luego por el control férreo de Varek Grimroot. Tener libertad para elegir su camino era tan embriagante como aterrador. No quiero irme, confesó al fin, apenas un susurro. No así, huyendo en la oscuridad. Entonces no lo hagas, respondió él, simple, firme. La sencillez de su tono escondía un significado profundo. Quédate. Pelea si hace falta. Mara lo observó detenidamente, el rostro curtido, la mirada serena pero llena de decisión. ¿Por qué arriesgarías tanto por mí?, preguntó con un hilo de voz. Thorn guardó silencio unos segundos antes de hablar. Porque en estos meses he llegado a quererte más de lo que imaginaba, más de lo que sería prudente. La confesión flotó entre ambos, sincera, desnuda. Tella Moondrift, con su acostumbrada delicadeza, murmuró algo sobre revisar las ventanas y salió discretamente, dejándolos solos. Thorn, empezó Mara sin saber qué decir. Sentía lo mismo, pero la realidad los rodeaba como una sombra. No te estoy pidiendo promesas, añadió él, su voz profunda. Solo quiero que sepas por qué me enfrenté a ellos esta noche. ¿Y por qué seguiré poniéndome entre tú y cualquiera que intente hacerte daño? Las lágrimas le ardieron a Mara en los ojos. Yo también te quiero, susurró. Estos meses contigo me enseñaron lo que es un hogar, lo que es ser valorada por quien soy, no como un adorno ni una propiedad. Thorn extendió su mano áspera y cálida, cubriéndola de ella. Entonces eso basta por ahora. Lo demás, ya lo resolveremos cuando llegue el momento. Los días siguientes pasaron en una vigilancia constante. Thorn organizó a 2 de sus hombres para que durmieran en el cobertizo, manteniendo los ojos atentos en el rancho. Le enseñó a Mara a usar un rifle. Solo por si acaso, dijo, aunque ambos esperaban no tener que usarlo jamás. A pesar de la tensión, la vida en el rancho siguió su curso. Los campos requerían cuidado, los animales alimento. La cocina seguía oliendo a pan y a leña. Mara se sumergió en el trabajo, encontrando consuelo en la rutina y la fatiga honesta del día. Una semana después del enfrentamiento en el pueblo, Thorn cabalgó hasta Pine Tree Junction para hablar con el sheriff Rajo Dusthorn y averiguar si había noticias de Deccan Hollowfang o sus hombres. Regresó al caer la tarde, con el semblante sombrío. Se fueron del pueblo la mañana siguiente a la fiesta, dijo mientras se sentaban a la mesa. El sheriff dice que cabalgaron hacia el este, rumbo a Redemption Creek. El corazón de Mara se encogió. Van a buscar a mi tía, susurró. Thorn asintió. Lo más probable. Pero el sheriff recibió también un telegrama desde San Francisco. Tella, que estaba preparando la cena, levantó la vista. ¿De quién? De Varek Grimroot. Bueno, indirectamente. Lo envió su abogado preguntando por una tal señora Ross.
Ofrecen una recompensa sustancial a quien dé información que conduzca a su seguro regreso con el marido. Las manos de Mara se apretaron con rabia. Ahora intenta comprar lo que no pudo someter a la fuerza. Thorn le tomó las manos, abriendo con cuidado sus dedos tensos. Rao está de nuestro lado, y casi todo el pueblo también. ¿Pero por cuánto tiempo?, preguntó ella con preocupación. Varek puede ofrecer más dinero del que cualquiera aquí verá en toda su vida. Tella resopló con firmeza. Hay cosas que valen más que el dinero, hija. La gente de este valle aún tiene principios. Thorn asintió. Además, tenemos algo que Grimroot no tiene. ¿Qué cosa?, preguntó Mara. Tiempo, dijo él con una sonrisa leve. Y el terreno a nuestro favor. Este es nuestro hogar, no el suyo. La seguridad en su voz reconfortó a Mara, aunque en su interior seguía latiendo una duda amarga. Varek Grimroot no era hombre que aceptara la derrota, y mucho menos una que hería su orgullo. No era cuestión de si volvería a intentarlo, sino de cuándo y cómo. La respuesta llegó 3 días después. Mara estaba tendiendo la ropa en el patio cuando oyó el retumbar de cascos acercándose. Una nube de polvo se levantaba en el camino. Entre la luz del sol alcanzó a distinguir varios jinetes y una elegante carroza negra. El corazón se le detuvo. Solo un hombre en toda la región viajaba en semejante carruaje. ¡Thorn!, gritó, retrocediendo hacia la casa. ¡Vienen jinetes! Thorn salió del granero con el rifle en la mano justo cuando Tella aparecía en el porche. «Entren y cierren la puerta», ordenó él con firmeza. «No pienso esconderme», respondió Mara con la voz llena de fuego. «No esta vez». Él la miró en silencio un instante y asintió despacio. «Entonces quédate detrás de mí». La pequeña comitiva se hizo visible. 4 hombres a caballo, entre ellos Deccan Hollowfang, flanqueaban la carroza. Cuando se detuvieron frente al rancho, la puerta se abrió, y Varek Grimroot bajó con paso calculado, su traje oscuro contrastando con el polvo del camino. El aliento se le atascó a Mara. Su esposo había llegado. Varek Grimroot descendió del carruaje impecablemente vestido, el traje oscuro libre de polvo, el sombrero colocado con precisión, y esa sonrisa calculada que ocultaba más veneno que cortesía. Su porte era el de un empresario exitoso y un esposo preocupado, pero quienes lo conocían sabían que detrás de su elegancia se escondía una furia helada. «Vaya», dijo, mirando alrededor con un aire de superioridad. «Qué pequeño y encantador rancho tienen aquí». Su mirada se detuvo en Mara Vance, que permanecía en los escalones del porche junto a Thorn Ashmark. «Hola, querida», continuó con voz suave. «Me has hecho recorrer medio país para encontrarte». «Varek», respondió ella, más firme de lo que se sentía por dentro. «¿Qué estás haciendo aquí?» Él arqueó una ceja. «He venido a llevar a mi esposa a casa, donde pertenece». Thorn se movió un paso al frente, bloqueando la subida del porche con el cuerpo. «La señora Vance no quiere irse contigo». La mirada de Varek se deslizó hacia él, calculadora, despreciativa. «¿Y tú eres?» «Thorn Ashmark, dueño de este rancho». «Ah, claro. El vaquero que ha estado escondiendo a mi esposa», dijo Varek con una sonrisa tensa. «Debería agradecerte por mantenerla a salvo, aunque confieso que tu intromisión me resulta bastante desagradable». «No es intromisión», replicó Thorn tranquilo. «Es protección». El rostro de Varek se tensó un instante antes de recuperar su falsa compostura. «Mi esposa no está bien, señor Ashmark. Ha tenido episodios nerviosos, imaginaciones. Su médico en San Francisco está muy preocupado». «Estoy perfectamente», interrumpió Mara, adelantándose para ponerse al lado de Thorn, no detrás de él. «Y tú lo sabes. No había ningún médico, Varek. Solo tus golpes y tu temperamento». Una chispa de ira cruzó el rostro de Varek antes de que la borrara. «Esas fantasías tuyas son precisamente lo que me preocupa, querida. Te imaginas abusos donde solo hubo cuidado y devoción».
Giró hacia Tella Moondrift, que observaba desde la puerta. Usted parece una mujer sensata, señora. Seguro entiende el deber de un esposo de proteger a su esposa, incluso de sí misma si es necesario. El rostro de Tella permaneció inmóvil, pero su voz fue firme como el acero. Entiendo que la señora Vance llegó aquí con moretones que no se hizo sola, señor Grimroot. Varek agitó una mano con desdén. Adquiridos durante su huida temeraria, sin duda. Siempre ha sido algo torpe. Volvió a fijar la mirada en Mara. Vamos, querida. Este capricho campirano ya ha durado demasiado. Tu hogar te espera, junto con tu lugar en la sociedad. ¿Mi lugar?, repitió ella, el enojo subiendo desde lo más profundo. ¿Como tu posesión? ¿Tu adorno para lucir en las cenas? No, Varek, no volveré a esa vida. La máscara de refinamiento se resquebrajó. No tienes opción. Eres mi esposa. Una esposa, no una esclava, intervino Thorn, su voz ronca y firme. Y la dama ya tomó su decisión. Los ojos de Varek se endurecieron al alternar la mirada entre ambos. Ya veo, dijo despacio. Así están las cosas, ¿eh? Se volvió hacia Mara, la sonrisa convertida en una mueca de desprecio. Así que me cambiaste por un ranchero cualquiera. ¡Qué decepción, querida! Thorn vale por 10 de ti, replicó Mara, la voz temblorosa pero segura. Él entiende lo que tú jamás comprendiste, que el amor no es posesión. Un silencio denso los envolvió. La fachada elegante de Varek se quebró del todo. ¿Amor?, escupió con desdén. ¿Eso crees que siente este vaquero por ti? ¿O solo es el encanto de poseer algo que pertenece a un hombre mejor? Thorn no se movió ni un centímetro. La señora Vance no le pertenece a nadie, y mucho menos a usted. La mano de Varek se deslizó lentamente hacia el interior de su saco. Al instante, Deccan Hollowfang y los otros hombres tensaron los hombros, las manos cerca de sus armas. Vine dispuesto a ser razonable, dijo Varek, su voz ahora tan suave que resultaba más peligrosa. Pensaba pasar por alto tu indiscreción y darte la bienvenida a casa sin castigo. Pero veo que mi generosidad fue en vano. Sacó un sobre del bolsillo interno de su abrigo. Tal vez esto aclare las cosas, murmuró, extendiéndoselo a Mara, que no lo tomó. Papeles judiciales, explicó él, firmados por el juez Vale de San Francisco. Declaran que estás mentalmente incapacitada, Mara, que no puedes decidir sobre tu propio bienestar. Le otorgan a tu esposo total autoridad sobre tu persona. El rostro de Mara palideció. No puedes hacer eso. Ya lo hice, la interrumpió Varek con una sonrisa de triunfo. El juez es un viejo amigo. Entiende la responsabilidad de un marido que debe manejar a una esposa perturbada. Su sonrisa se volvió glacial. Claro, si decides regresar por voluntad propia, estos papeles nunca llegarán a presentarse. Podemos dejar atrás este penoso episodio. Thorn apretó el rifle con fuerza. Esos papeles no tienen validez aquí. Quizá hoy no, admitió Varek. Pero mi influencia se extiende más allá de San Francisco. Dime, Ashmark, ¿cuánto tiempo crees que resistirá tu sheriff cuando le ofrezcan una suma suficiente? ¿O cuando llegue un alguacil federal con órdenes oficiales? El silencio se volvió una amenaza. Mara sintió que el aire se le escapaba del pecho. Estaba atrapada. Volver al dominio de Varek o condenar a Thorn a convertirse en un fugitivo por protegerla. ¿Lo tienes todo planeado?, dijo con amargura. Siempre lo tengo, respondió él, recuperando su seguridad al notar su vacilación. ¿Nos iremos de forma civilizada? ¿O tendré que pedirle a Deccan y sus hombres que te acompañen al carruaje? Antes de que ella pudiera responder, Thorn habló. Su voz era baja, pero firme como una promesa. Quiero una palabra con la señora Vance, en privado. Varek frunció el ceño. No creo que sea apropiado. 5 minutos, replicó Thorn, sin apartar la mirada. En el porche, a la vista de tus hombres. Los ojos de Thorn Ashmark se encontraron con los de Varek Grimroot. ¿O acaso teme?,
dijo con calma. ¿Que su esposa sea persuadida por la verdad y no por sus amenazas? La mandíbula de Varek se tensó, pero tras un instante asintió con un gesto seco. 5 minutos. Ni uno más. Thorne tomó a Mara Vance del brazo y la condujo hacia el extremo del porche, lo bastante lejos para hablar sin ser oídos, aunque aún bajo la mirada de los hombres de Varek. «No puedo permitir que te sacrifiques», susurró ella en cuanto estuvieron a solas, la voz temblando entre la urgencia y el miedo. «Si me voy con él ahora, te dejará tranquilo». «¿Y qué pasará contigo?», replicó Thorne con un tono firme. «¿Volver a San Francisco, a su dominio?». Las lágrimas se agolparon en los ojos de Mara. «He sobrevivido antes. Puedo hacerlo otra vez». «Eso no es vivir», dijo él con convicción. «Y no dejaré que regreses a esa vida por mi culpa». Dirigió una mirada fugaz hacia Varek. Luego volvió a enfocarse en ella. «Hay otra salida». «¿Cuál?» «¿Huir?», preguntó Mara incrédula. «¿Irnos esta noche hacia el norte, a las tierras salvajes?» «Varek tiene poder, pero no alcanza hasta el fin del mundo», respondió Thorne. «Podemos comenzar de nuevo, lejos de aquí». Ella lo miró, sorprendida. «¿Nosotros? ¿Dejarías tu rancho, todo lo que has construido?» «La tierra solo es tierra», dijo él con serenidad. «Puede volver a ganarse». Sus ojos la sostuvieron con una ternura implacable. «Tú no». La simpleza de esas palabras la dejó sin aliento. «Thorne, no puedo pedirte eso». «No lo estás pidiendo», contestó. «Te lo ofrezco». Tomó su mano, oculta del resto por la baranda del porche. «Te amo, Mara», murmuró. «Creo que te amo desde aquel primer día, cuando llegaste medio muerta de cansancio, pero aún erguida en la silla de montar». Ella contuvo el aliento, las palabras que había anhelado y temido al mismo tiempo resonando en su pecho. «Yo también te amo», susurró. «Pero Varek no se rendirá. Nos perseguirá hasta el fin del mundo antes de aceptar la derrota». «Entonces lo esperaremos preparados», dijo Thorne, decidido. «He enfrentado peores apuestas». Mara vaciló, atrapada entre la esperanza y el miedo. «¿Y qué hay de Tella? ¿Y tus hombres del rancho?» «Tella Mundrift tiene familia en Oregón», explicó él. «Hace años que quiero convencerla de ir a visitarlos». Una sonrisa leve cruzó su rostro. «Y mis peones entenderán. Cada uno de ellos vino al oeste huyendo de algo, o buscando una segunda oportunidad». Mara miró más allá de él, hacia el camino donde Varek Grimroot esperaba junto al carruaje, impaciente, rodeado de sus hombres, con ese aire arrogante que siempre la había hecho sentir pequeña. Luego volvió la vista hacia el rancho, hacia la casa que la había acogido y el pedazo de tierra que había empezado a sanar su espíritu. La elección era dolorosa, pero de pronto, clara. «Está bien», dijo por fin, enderezando los hombros. «Pero no vamos a huir. No más. Estoy cansada de tener miedo. Es hora de resistir». Thorne la observó unos segundos, admirando la firmeza en su rostro. «¿Estás segura?» «Más que nunca», afirmó ella apretándole la mano. «Varek cree que me posee por un papel y por un juez corrupto. Que vengan a hacer valer esa mentira aquí, entre gente que valora la libertad más que el dinero». Una sonrisa lenta y orgullosa iluminó los ojos de Thorne. «Eres algo extraordinario, Mara Vance». «Mara West», lo corrigió con firmeza. La mujer que Varek Grimroot conoció murió el día que escapó de San Francisco. Juntos regresaron al frente del porche, donde Varek los esperaba, su impaciencia marcada en cada línea de su rostro. «¿Ya entraste en razón, querida?», preguntó con desdén. «He tomado mi decisión», respondió ella con calma. «Me quedo aquí, Varek, con Thorne». El rostro de Varek se encendió de furia. «No tienes derecho». «Tengo todo el derecho», lo interrumpió ella. «Esos papeles que presumes fueron obtenidos con mentiras y manipulación. No resistirán la verdad, y tú lo sabes». «Ingrata», empezó él, pero se contuvo al notar que varios peones del rancho se habían acercado,
observando la escena. Respiró hondo. Esta es tu última oportunidad, Mara. Vuelve conmigo ahora, y aún puedo ser misericordioso. Este es mi hogar ahora, replicó ella con firmeza. Y esta gente es mi familia. El autocontrol de Varek se quebró. «¿Decán?», rugió. «Llévenla al carruaje, por la fuerza si es necesario». Decán Holofang y otro hombre avanzaron, pero Thorn levantó el rifle. «No lo haría», advirtió con voz baja. Varek soltó una risa amarga. «Estás superado, vaquero». «¿Ah, sí?», respondió una voz desde el camino. Todos voltearon al ver llegar al sheriff Rajo Dusthorn, montado en su caballo, acompañado por Cohan Bronzeblade y varios hombres del pueblo. «Me llegó la noticia de que Grimroot y sus hombres venían para acá», dijo el sheriff al desmontar. «Pensé que tal vez agradecerías compañía, Thorn». El rostro de Varek se oscureció, midiendo a sus nuevos oponentes. «Esto no le concierne, sheriff. Solo vine a recuperar a mi esposa. Parece que la dama no desea ser recuperada», respondió Rao con voz tranquila. «Y por aquí respetamos la voluntad de una mujer». «Tengo documentos legales», empezó Varek. «De San Francisco, lo sé», interrumpió el sheriff. «Pero esto no es San Francisco, señor Grimroot. Esto es territorio de Montana, donde el testimonio de una mujer aterrorizada vale más que los papeles de un hombre rico». El rostro de Varek se torció. «Está cometiendo un error, sheriff. Tengo amigos en el gobierno territorial. Su carrera...» «Mi carrera está bien, gracias», lo cortó Rao con una sonrisa seca. «Llevo 12 años siendo sheriff aquí, y la gente aprecia a un hombre de ley que sabe distinguir entre el bien y el mal, sin que un juez tenga que explicárselo». Asintió hacia Mara. «Y aquí todos sabemos quién dice la verdad. La dama se queda si así lo desea, y con eso se acaba el asunto», dijo el sheriff Rajo Dusthorn con tono firme. El rostro de Varek Grimroot se endureció, moviendo la vista del sheriff hacia Mara Vance con una frialdad calculada. «Esto no ha terminado», advirtió. «Ningún sheriff de campo ni un ranchero muerto de hambre me quitarán lo que me pertenece». «Nunca fui tuya», respondió Mara con calma, mirándolo sin apartar la vista. «Ese fue tu primer error, Varek. Creer que un papel de boda te daba derecho sobre mí». Por un instante pareció que Varek iba a ordenar a sus hombres atacar, pero la furia en sus ojos se transformó en algo más frío, más peligroso. Se acomodó el saco, respiró hondo y habló con esa voz gélida que siempre la había hecho temblar. «Muy bien, querida. Disfruta tu idilio rústico mientras dure, pero recuerda algo. La ley está de mi lado». Su sonrisa era una herida. «Tu vaquero no puede casarse contigo mientras sigas siendo, legalmente, mi esposa». Soltó una breve carcajada. «Y el divorcio, ningún juez decente lo concederá sin mi consentimiento, el cual, desde luego, jamás daré». La frase cayó como un golpe físico sobre Mara. Sintió el peso cruel de la verdad. Sin la cooperación de Varek, la libertad legal parecía un sueño inalcanzable. Thorn Ashmark dio un paso al frente. «Existen más tipos de libertad, Grimroot, y más de una clase de ley», dijo con voz grave. «Mara ha elegido su camino. Mi consejo es que regreses a San Francisco y busques a otra persona a quien atormentar». Varek lo observó, los ojos oscuros llenos de odio y cálculo. «Esto no es la victoria que crees, Ashmark», murmuró con desprecio. «Recuérdalo cuando lleguen las noches de invierno y el juego de ser vaquera deje de parecerte tan romántico». Con un gesto brusco, subió al carruaje. Decán Holofang le sostuvo la puerta antes de montar su caballo, y los demás hombres lo siguieron. El pequeño grupo se alejó levantando una nube de polvo, que tardó en disolverse bajo el viento seco del atardecer. Nadie habló hasta que desaparecieron del todo. Entonces, el sheriff Rajo Dusthorn se aclaró la garganta. «Supongo que, por ahora, el asunto está cerrado».
dijo, aunque su expresión dejaba claro que no estaba convencido. «Por ahora», asintió Thorne. Se volvió hacia los hombres que habían venido con el sheriff. «Les agradezco el apoyo, amigos». Cohan Bronzeblade se encogió de hombros. «Aquí los vecinos nos cuidamos entre nosotros. Es la única forma de sobrevivir». Cuando el sheriff y los hombres del pueblo se marcharon, prometiendo mantener vigilancia en los caminos por si Varek Grimroot regresaba, Thorne, Mara y Tella Moondrift se reunieron en la cocina del rancho. El enfrentamiento los había dejado exhaustos, pero decididos. «En algo tenía razón», dijo Mara con voz baja. «Sigo siendo su esposa ante la ley, y eso no cambiará sin un divorcio, que él jamás concederá». Thorne le tomó la mano sobre la mesa. «Hay otras formas, Mara. En los territorios las leyes son distintas. Si hace falta, nos iremos más allá de su alcance». «¿Dejarías el rancho?», preguntó ella. «Si es necesario», contestó sin dudar. «Pero no creo que llegue a eso». «¿Por qué lo dices?» «Varek es un hombre de negocios. Cuando entienda que perseguirte le cuesta más que dejarte ir, se rendirá». Tella soltó un resoplido incrédulo. «Hombres como ese no se rinden, hijo. El orgullo es un veneno que les corre por las venas». «Y el amor también puede ser poderoso», replicó Thorne sin apartar la vista de Mara. «Y apuesto a que el amor vence». Las semanas siguientes transcurrieron tensas pero sin incidentes. Varek Grimroot regresó a San Francisco, aunque los viajeros traían rumores. Había dejado a Deccan Hollowfang y a otro hombre en Redemption Creek, vigilando, esperando verla aparecer. La vida en el rancho retomó su ritmo, aunque con más precauciones. Nadie montaba solo y las armas siempre estaban al alcance. Thorne hizo gestiones discretas con un abogado en Helena para averiguar las opciones legales de Mara, pero las noticias no fueron alentadoras. Sin la firma de Varek, el divorcio era casi imposible. «Encontraremos la manera», le aseguró Thorne, una tarde de otoño cuando el paisaje se teñía de dorado. «Aunque tarden años, lo lograremos». Estaban sentados bajo el gran roble, mirando el sol esconderse tras las montañas. Mara apoyó la cabeza en su hombro, buscando consuelo en su presencia sólida. «Años sin poder ser realmente tuya», suspiró. «Sin hijos, sin un hogar de verdad juntos». Thorne giró el rostro hacia ella. «Ya eres mía en todo lo que importa», dijo con firmeza. «Y yo soy tuyo, con o sin papeles». «¿Y los hijos, Thorne?», preguntó ella suavemente. «Quiero una familia». «Tu familia». Una sonrisa cálida asomó en los labios de él. «Entonces la tendremos». Ante la mirada sorprendida de Mara, explicó. «Aquí, en el oeste, no todos tienen el lujo de un matrimonio ante juez o ministro. Muchos solo se declaran esposos y viven como tal. La comunidad los reconoce igual. ¿Un matrimonio de hecho?», preguntó ella pensativa. «Exactamente», afirmó Thorne, tomando sus manos entre las suyas. «Nosotros sabremos la verdad de nuestro compromiso, aunque la ley no lo vea todavía, y nuestros hijos llevarán el apellido Ashmark, con todo el respeto que eso implica». Mara reflexionó. No era perfecto, y sabía que algunos los mirarían con desaprobación, pero era un camino, una manera de construir su vida sin seguir atada a las cadenas de Varek Grimroot. «¿Cuándo?», preguntó simplemente. Los ojos de Thorne se abrieron con sorpresa, luego se llenaron de alegría. «En cuanto tú quieras». Ella sonrió, con una luz nueva en la mirada. «He estado lista desde el día que te pusiste entre mí y los hombres de Varek, en el pueblo», confesó. «Cuando dijiste que se irían con las manos vacías». 2 semanas después, en una fresca tarde de octubre, los amigos y vecinos se reunieron en el rancho Ashmark. No hubo ministro ni documentos que firmar, pero sí una fiesta preparada por Tella Moondrift, música de los pobladores, y el testimonio de toda una comunidad que los vio declararse marido y mujer ante el cielo abierto del oeste. Bajo las ramas amplias de su roble,
Thorn Ashmark y Mara Vance pronunciaron votos sencillos, promesas de amor, fidelidad y protección. Él deslizó en su dedo un anillo de oro que había pertenecido a su madre, y ella ató una trenza de cuero en su muñeca, símbolo de su unión. «Declaro ante estos testigos que Mara West es ahora Mara Ashmark», dijo Thorn, su voz firme y clara. «Mi esposa, en corazón y en hogar, desde este día en adelante». Los presentes rompieron en vítores, levantando vasos de ponche y brindando por la nueva pareja. Algunos forasteros de pueblos más grandes torcieron el gesto ante una ceremonia tan poco ortodoxa, pero no dijeron nada. En aquellas tierras, la practicidad valía más que el protocolo. Cuando el sol empezó a ocultarse y las linternas se encendieron alrededor del patio, Mara observó a Thorn mientras conversaba con los invitados. El hombre que un día había ofrecido refugio a una extraña desesperada era ahora su esposo, al menos en todo lo que el corazón podía reconocer. Aquella idea la llenó de felicidad, pero también de una inquietud silenciosa. «Otra vez pensando demasiado, ¿eh?», comentó Tella Moondrift, apareciendo a su lado con 2 tazas de ponche. «Se te nota en los ojos». Mara aceptó la bebida con una sonrisa débil. Solo pensaba en Varek. No aceptará esto fácilmente. No lo hará, admitió Tella con franqueza. Pero está lejos, y tú aquí, rodeada de gente que te defenderá si hace falta. Señaló hacia donde Thorn reía junto a Cohan Bronzeblade. Ese hombre movería cielo y tierra por ti, hija, y el resto no se quedará atrás. Las palabras le calaron más hondo que el propio ponche. Gracias, Tella, por todo, murmuró. Bah, dijo la mujer mayor agitando la mano. Solo me alegra ver este lugar convertido, por fin, en un verdadero hogar. Sus ojos chispearon con picardía. Ahora espero nietos a quienes consentir, antes de que estos huesos se me acaben de endurecer. El invierno de 1873 llegó al territorio de Montana con una ferocidad inusual. La nieve se amontonaba contra la casa y el frío calaba hasta los huesos. Pero dentro del hogar Ashmark reinaba el calor. Thorn y Mara se adaptaron a la vida matrimonial con una naturalidad que los sorprendió. Trabajaban codo a codo durante el día, enfrentando el invierno más duro que se recordaba, y por las noches compartían cenas junto a Tella, leían en voz alta junto al fuego, y soñaban con mejoras para la primavera. Y cuando la noche cerraba el silencio del mundo, se buscaban el uno al otro con ternura y pasión, curando heridas antiguas y forjando un lazo más fuerte que cualquier documento. Cuando llegó la primavera, Mara ya sabía lo que su corazón intuía. Esperaba un hijo. «Nacerá en noviembre», dijo una tarde, mientras miraban juntos los primeros brotes verdes asomar entre la tierra húmeda. Thorn pensó en silencio. «Por la ley de los territorios, nuestro hijo será legítimo», explicó, «y registraré oficialmente que es mío». «¿Y si Varek intenta impugnarlo?» El rostro de Thorn se endureció. «No se acercará a nuestro hijo, Mara, te lo juro». Los meses pasaron en paz. Su cuerpo cambió con las estaciones, su vientre creciendo mientras los campos se doraban bajo el sol del verano. Tella no paraba de tejer, confeccionando diminutas prendas con manos expertas. Thorn preparó una esquina del dormitorio para el bebé, construyendo una cuna con madera del propio rancho. Una tarde de agosto, cuando Mara cumplía 6 meses de embarazo, llegó una carta de San Francisco. La letra era desconocida, pero el remitente, un bufete en la calle Montgomery, le heló la sangre. Con manos temblorosas la abrió mientras Thorn la observaba, el ceño fruncido. «Es del abogado de Varek», leyó despacio. Su voz vaciló. «Varek Grimroot está muerto». Thorn se acercó de inmediato. «¿Cómo?» «Fiebre tifoidea», susurró ella, aún incrédula. «Se contagió durante un viaje de negocios a Sacramento el mes pasado. Dice aquí que, como su viuda, tengo derecho a una parte de su herencia, siempre que no reclame nada más de la familia Grimroot». El silencio cayó pesado.
roto solo por el crepitar del fuego. «¿Eres libre?», dijo al fin Thorn, con voz baja casi reverente. «Libre, de verdad». Mara alzó la vista del papel, con emociones encontradas. Alivio, desconcierto, y una tristeza extraña por el hombre que Varek pudo ser si la ambición y la crueldad no lo hubiesen devorado. «Debemos asegurarnos», dijo con prudencia. «Podría ser una trampa». Thorn asintió. «Le pediré a Rao Dasthorn que lo confirme oficialmente». Una semana después, la noticia fue ratificada. Varek Grimroot había muerto el 12 de agosto de 1874, y su cuerpo reposaba en el mausoleo familiar de San Francisco. Los periódicos californianos lo confirmaban. «¿Qué harás con la herencia?», preguntó Thorn una noche durante la cena. Ella había estado pensándolo desde que recibió la carta. «No quiero su dinero», respondió con firmeza. Siempre vino acompañado de cadenas. «Podría asegurar el futuro del bebé», señaló él. «Ya tenemos seguridad», replicó Mara mirando a su alrededor. «Esta tierra, esta casa, fueron construidas con trabajo honesto y amor, no con manipulación ni avaricia». Thorn sonrió, mirándola con orgullo. «Entonces el dinero no vale nada. Lo que tenemos aquí sí». Y aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, Mara Vance Ashmark durmió con el corazón verdaderamente en paz. Ella apoyó una mano sobre su vientre redondeado. «Quiero que nuestro hijo herede valores». «No solo cosas de valor», murmuró con ternura. Thorn Ashmark sonrió, el orgullo brillando en sus ojos. «Entonces escribiremos al abogado», dijo. «Renunciaremos a toda reclamación sobre la fortuna de los Grimroot». La respuesta desde San Francisco llegó en octubre, cuando Mara Vance entraba en las últimas semanas de su embarazo. La familia Grimroot expresaba alivio ante su decisión, y de forma inesperada, incluía algo más. Los papeles de divorcio que Varek Grimroot había presentado poco antes de morir, aunque nunca llegaron a ser procesados. «Quería excluirte de su testamento», comentó con sagacidad Tella Moondrift, mientras revisaba los documentos. «No podía hacerlo bien mientras siguiera siendo su esposa». «No importa el motivo», respondió Mara, mirando las hojas con una sensación de cierre definitivo. «Lo que importa es que ahora todo ha terminado. Nadie podrá volver a cuestionar nuestro matrimonio». En una mañana clara y helada de noviembre, con la primera nieve cubriendo las montañas lejanas, Mara dio a luz a un niño sano. Lo llamaron Orrin Snowbud Ashmark, en honor tanto al difunto esposo de Tella como al padre del niño. Mientras Mara sostenía al pequeño entre los brazos, Thorn se sentó a su lado en la cama. Por primera vez, sintió que el largo camino, desde la jaula dorada de Varek Grimroot hasta aquel humilde cuarto cálido, había valido cada herida, cada paso incierto. «Tiene tus ojos», susurró Thorn, acariciando con cuidado la cabeza suave del bebé. «Y tu mentón», respondió ella con una sonrisa cansada. «Pobre criatura», rió él en voz baja. «Será fuerte como su madre, y bondadoso como su padre». Mara lo miró con emoción. Aquel hombre había cambiado su destino con un simple acto de respeto y compasión. «Te amo, Thorn Ashmark». «Y yo a ti, Mara Ashmark», contestó él con suavidad. «Duerme. Ahora tenemos todo el tiempo del mundo». Cuando el invierno volvió a envolver el territorio de Montana, el rancho Ashmark se convirtió en un faro de calor y vida entre la nieve. Dentro, una familia nacida del valor y del amor, no de las leyes ni de las apariencias, celebraba su primera Navidad juntos. El pasado ya no proyectaba sombras sobre su futuro. Varek Grimroot y sus hombres habían intentado llevársela, pero tal como Thorn prometió aquel día, se fueron con las manos vacías. Lo que nunca comprendieron, lo que Varek jamás entendió, era que el amor entregado libremente es más fuerte que cualquier acto de posesión. Con los años, la familia Ashmark prosperó. A Orrin se unió una hermana, Ayla Stormwind,
2 años después, y más tarde un hermano menor, Jalen Crowshade. El rancho floreció bajo la dirección conjunta de Thorne y Mara, hasta convertirse en uno de los más respetados del territorio. Tella Moondrift permaneció con ellos hasta su apacible muerte a los 86 años, rodeada por la familia que había elegido como suya. Su vieja mecedora en el porche quedó vacía durante meses, hasta que la pequeña Ayla la reclamó como su lugar especial para ver el atardecer. Y en las tardes de verano, cuando el trabajo del día terminaba y los niños dormían, Thorne y Mara solían caminar hasta su roble en lo alto de la colina. Allí, con el rancho extendiéndose a sus pies y el cielo infinito sobre ellos, recordaban el viaje que los había unido, una huida desesperada, un refugio ofrecido, y el valor de apostar por un amor que valía la pena defender.